Me llamo Valeria Montes, tengo 34 años y el día que mi esposo, su amante y su propia madre se pararon en ese tribunal burlándose de mí, no tenían idea de que yo estaba a punto de destruir sus 3 vidas con un solo pedazo de papel. En mi audiencia de divorcio, mi esposo, Ricardo, se reclinó en su silla, me sonrió con esa mirada fría y dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Nunca volverás a tocar mi dinero, Valeria, ni un solo centavo. Su amante, Gabriela, estaba sentada justo detrás de él, como si ya fuera la dueña de mi vida. Le tocó el hombro, me sonrió como una lástima falsa y susurró lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. Así es, querida. Creían que habían ganado. Mi suegra, doña Constanza, estaba sentada junto a Gabriela, asintiendo con aprobación como si yo fuera basura que estaban sacando a la calle. Pero entonces, la jueza abrió la carta que mi abogado le entregó. La leyó. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego hizo algo que dejó a toda la sala en completo silencio. Soltó una carcajada. No una risita educada, una carcajada profunda y real. Miró directamente a mi esposo y dijo 2 palabras: jaque mate. Si quieres saber cómo una ama de casa quebrada y humillada derribó a su multimillonario esposo, a su amante manipuladora y a su cruel suegra de un solo golpe, quédate conmigo. Pero primero, dale al botón de me gusta, suscríbete a este canal y comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora, déjame contarte cómo comenzó esta pesadilla. Hace 8 años, pensé que me había ganado la lotería. Ricardo Sandoval era todo lo que yo soñaba. Exitoso, encantador y rico más allá de la imaginación. Me conquistó con su seguridad y sus promesas de una vida perfecta juntos. Vivíamos en un penthouse en Lomas de Chapultepec, ventanales de piso a techo con vista al bosque, pisos de mármol, muebles de diseñador que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Usaba vestidos importados y asistía a galas benéficas donde el champán fluía como agua. Pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. En realidad, estaba viviendo en una jaula de oro. Empezó tan sutilmente que ni siquiera me di cuenta. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en la Roma cuando nos casamos. Amaba mi trabajo, los desafíos creativos, la sensación del logro cuando una campaña tenía éxito. Ganaba buen dinero, alrededor de 1.200.000 pesos al año. No era el tipo de dinero de Ricardo, pero era suficiente para sentirme independiente. Pero Ricardo tenía otras ideas. Mi amor, dijo una noche cenando en nuestro restaurante favorito en Polanco, no necesitamos tu sueldito. Concéntrate en ser la señora de Sandoval. Haz que nuestro hogar sea hermoso. ¿No es eso lo que realmente quieres? La forma en que dijo sueldito hizo que me ardieran las mejillas. Miré alrededor del lujoso restaurante, su traje hecho a la medida, la vida que me había dado, y me sentí pequeña, insignificante. Quizás tenía razón. Quizás mi contribución realmente no importaba. En 3 meses renuncié a mi trabajo. Ricardo se hizo cargo de todas nuestras finanzas. Es más simple así, explicó, pasando su brazo por mis hombros. Todo sale de una sola cuenta. Yo me encargo. Tú solo concéntrate en que nuestra casa sea perfecta. Me dio una tarjeta de crédito para gastos del hogar. Una mesada generosa, dijo él. 10,000 pesos a la semana para despensa, artículos del hogar y necesidades personales. Sonaba a mucho. No lo era. Cada compra era escrutada, cada ticket examinado como evidencia en un crimen. Una vez compré cortinas nuevas para la sala, unas hermosas cortinas de lino que costaron 6,000 pesos. Ricardo encontró el recibo y su rostro se volvió frío. Valeria, ¿por qué no me consultaste primero?
6,000 pesos es excesivo para unas cortinas. Balbuceé una disculpa, sintiéndome como una niña atrapada robando dulces. Las cortinas se devolvieron al día siguiente. Otra vez, gasté 1,200 pesos en el supermercado. Ricardo revisó cada artículo del ticket con un bolígrafo rojo. Productos orgánicos, Valeria. Necesitamos ser más cuidadosos con el dinero. Las verduras normales están perfectamente bien. Empecé a comprar las marcas más baratas. Dejé de invitar amigas por café porque gastar 150 pesos en Starbucks era un desperdicio. Dejé de comprar ropa nueva a menos que Ricardo la aprobara primero. Mientras tanto, Ricardo se compraba un reloj de 300,000 pesos, hacía viajes de negocios a resorts de 5 estrellas y se mandaba a hacer trajes a medida. Pero yo no podía gastar 1,200 pesos en comida orgánica. Cada domingo, la madre de Ricardo, doña Constanza, venía a comer, y cada domingo era una pesadilla fresca. Constanza Sandoval era todo lo que yo no era. Abolengo, educación en colegios extranjeros, apellidos compuestos que se remontaban a generaciones. Dejó claro desde el primer día que yo no era digna de su hijo. Las flores en el jardín necesitan mejor arreglo, decía, caminando por nuestra casa como una inspectora. Esto es un trabajo descuidado, Valeria. Una casa Sandoval debe tener estándares. Este asado está seco. ¿Tu madre no te enseñó a cocinar bien? Ese vestido es muy casual para una comida familiar. Representas el apellido Sandoval ahora. Actúa como tal. Nada de lo que hacía era suficiente. Podía pasar toda la semana preparándome para sus visitas, limpiando cada rincón, cocinando platillos elaborados, vistiéndome con ropa cara que Ricardo me había comprado. No importaba. Constanza siempre encontraba algo malo. Pero la peor parte, Ricardo nunca me defendía. Solo asentía, estando de acuerdo con las críticas de su madre, como si yo ni siquiera estuviera allí. Un domingo, unos 3 años después de casarnos, Constanza mencionó un nombre que lo cambiaría todo. Por cierto, querido, dijo, cortando su carne en trozos precisos. Conocí a la chica más encantadora en el club de golf ayer, Gabriela Romero. Es arquitecta, una joven tan talentosa y de tan buena familia, los Romero de Querétaro, ya sabes. Vi algo brillar en los ojos de Ricardo. Interés, curiosidad. Puede que haya oído hablar de su trabajo, dijo con cuidado. Un portafolio muy impresionante. Constanza sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. Deberías contratarla para rediseñar el ala de invitados. Le vendría bien un toque profesional. Un toque profesional. A diferencia de mis intentos de aficionada, yo había pasado semanas decorando esas habitaciones, eligiendo colores y telas con cuidado. Pero sentada allí escuchando a Constanza descartar mi trabajo como si fuera basura, sentí que se me cerraba la garganta. Es una idea maravillosa, mamá, dijo Ricardo. Luego se volvió hacia mí, su expresión neutral. ¿Qué piensas, Valeria? ¿Qué podía decir? ¿Que quería quedarme con las habitaciones en las que había trabajado tan duro? ¿Que contratar a alguien más se sentía como admitir que era un fracaso? Por supuesto, dije, forzando una sonrisa. Lo que crean que es mejor. Ahí fue cuando comenzó mi verdadero aislamiento. El control financiero había sido gradual, pero ahora Ricardo comenzó a cortarme de todo lo demás. Restricciones presupuestarias, decía cuando mencionaba ver a mis amigas para comer. Necesitamos ser más cuidadosos con los gastos. Pero había dinero para sus cenas de negocios, dinero para su membresía en el club de golf, dinero para todo lo que Ricardo quería. Dejé de ver a mis amigas, dejé de tener mis propias tarjetas de crédito, dejé de tener acceso a nuestras cuentas conjuntas. Pasé de ser una mujer profesional con su propia carrera e ingresos a una prisionera en una jaula de oro. Y la peor parte, dejé que sucediera.
Le creí a Ricardo cuando dijo que me estaba protegiendo, cuidando de mí, haciéndome la vida más fácil. Fui tan estúpida. La primera vez que noté que algo andaba mal, lo ignoré. Ricardo llegó a casa tarde un martes por la noche y traía un perfume nuevo, no el que le había comprado para Navidad. Algo caro y almizclado que no reconocí. ¿Perfume nuevo?, pregunté, tratando de sonar casual mientras le besaba la mejilla. «Muestras de El Palacio de Hierro», dijo rápidamente. Demasiado rápido. «¿Las estaban regalando?» Quise creerle. Dios, ¿quería creerle tanto? Luego encontré el labial en el cuello de su camisa. Un tono coral que yo nunca usaría. Soy una chica de tonos neutros, beiges y rosas suaves. Esto era audaz, seguro, el tono de otra persona. «La tintorería debió haber mezclado las camisas», dijo Ricardo cuando le pregunté. Y le creí, porque ¿qué más podía hacer? Pero luego encontré el ticket. Estaba guardando la ropa limpia de Ricardo cuando se cayó del bolsillo de su pantalón. Un recibo de Pujol, el restaurante exclusivo donde Ricardo me había llevado para nuestro 3er aniversario. El restaurante que me había dicho que no podíamos permitirnos visitar más porque necesitábamos ahorrar dinero. La fecha en el ticket era del martes pasado, el mismo martes que Ricardo me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. La cuenta era de 16,000 pesos para 2 personas. Champán, langosta, postres exclusivos. Todas las cosas que Ricardo dijo que eran demasiado caras cuando sugerí ir allí para nuestro aniversario el año pasado. Mis manos temblaban mientras sostenía ese pedazo de papel. Me mintió directamente, me mintió con confianza en mi cara. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa oliendo a un perfume que no era el mío, no dije nada. Sonreí, le pregunté por su día, le serví la cena que había pasado horas preparando y escuché cómo mentía sobre su aburrido día en la oficina. Pero por dentro, algo se había roto. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Lo seguí. Me puse unos jeans oscuros y una gorra de béisbol, sintiéndome ridícula, como si estuviera en una telenovela. Pero tenía que saber, tenía que ver la verdad con mis propios ojos. Me estacioné frente al edificio de oficinas de Ricardo en Santa Fe y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo a mi propio marido como una loca paranoica. A las 11:30, Ricardo salió de su edificio, pero no estaba solo. Una mujer caminaba a su lado, alta, rubia, despampanante de una manera que me hizo doler el estómago. Llevaba un abrigo rojo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Todo en ella gritaba dinero, éxito, confianza, todo lo que yo no era. Se subieron juntos al Mercedes de Ricardo, riéndose de algo. La mujer puso su mano en el brazo de Ricardo mientras hablaban, y Ricardo le sonrió. Esa sonrisa, la que solía darme cuando nos conocimos, antes de que me convirtiera en solo otro mueble en su vida perfecta. Lo seguí por la ciudad, manteniéndome lo suficientemente lejos para que no me notaran. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Fueron a Pujol, por supuesto que lo hicieron. Me estacioné al otro lado de la calle y observé a través de los grandes ventanales. Se sentaron en una mesa de esquina, la misma mesa donde Ricardo me había propuesto matrimonio hace 6 años. Se tomaban de la mano sobre el mantel blanco. La mujer se reía de algo que decía Ricardo, tocándole la cara con tanta ternura que se sentía como un cuchillo en mi pecho. Luego Ricardo tomó su mano y besó su palma lentamente, íntimamente, de la manera en que solía besar la mía. Me senté en mi auto y vi a mi esposo tener un almuerzo romántico con otra mujer en nuestro restaurante de aniversario. Lo vi vivir la vida que me había dicho que no podíamos permitirnos, y lloré hasta que no pude respirar.
Cuando finalmente se fueron 2 horas después, Ricardo la acompañó a un BMW plateado. La besó para despedirse. No un pico rápido, un beso real que duró lo suficiente para que 3 personas pasaran junto a ellos en la banqueta. Esa tarde, Ricardo llegó a casa a su hora habitual, con una historia sobre una reunión difícil con un cliente. Se quejó de lo aburrido que había sido su día. Asentí, sonreí, le serví la cena y no dije una palabra sobre lo que había visto, porque sabía que si lo confrontaba, encontraría la manera de hacerme sentir culpable, de hacerme creer que estaba loca, que había malinterpretado lo que vi. Así que en su lugar, comencé a reunir pruebas. Durante las siguientes semanas, me convertí en una experta en seguirlos. Aprendí su rutina como si estuviera estudiando para un examen final. Martes y jueves, almuerzos en restaurantes caros. Viernes, cenas en bares de vinos y clubes exclusivos. Los fines de semana, Ricardo alegaba conferencias de negocios, pero yo sabía la verdad. Tomé fotos, registré horarios, documenté todo. El nombre de la mujer era Gabriela Romero, la arquitecta que Constanza había mencionado hace 3 años, la de la buena familia y el portafolio impresionante. Y viéndolos juntos, me di cuenta de que esto no era solo una aventura. Ricardo la miraba como solía mirarme a mí, como si fuera la persona más fascinante del mundo. Le abría las puertas, le acomodaba la silla, le compraba joyas de tiendas en las que nunca se me había permitido entrar. Un sábado lo seguí al club de campo de Constanza en Valle de Bravo. Me estacioné fuera de la reja y miré a través de la cerca. Ricardo y Gabriela jugaban tenis juntos, y Constanza estaba allí sentada en una mesa del patio, aplaudiendo cuando Gabriela hacía un buen tiro. Después del juego, los 3 se sentaron juntos a tomar bebidas. Observé con binoculares, mi estómago revolviéndose con una rabia tan intensa que pensé que vomitaría. Constanza estaba animada de una manera que nunca había visto, riendo, gesticulando con entusiasmo. Tocaba el brazo de Gabriela con cariño, asintiendo con aprobación a todo lo que decía. Y entendí. Esto no se trataba solo de que Ricardo tuviera una aventura. Se trataba de reemplazarme por completo. Constanza había encontrado a alguien que consideraba digna de su hijo. Alguien de la familia correcta, con educación correcta, el pedigrí correcto. Todos estaban trabajando juntos para sacarme. Conduje a casa ese día y me senté en mi penthouse vacío, entendiendo finalmente la verdad. No era la esposa de Ricardo. Era un marcador de posición, un cuerpo caliente ocupando espacio hasta que encontraran a alguien mejor. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa con rasguños en los brazos por el juego de tenis, me dijo que había estado moviendo cajas en el trabajo y se había enganchado el brazo con un clavo. Otra mentira. Tan suave, tan fácil. Sonreí, asentí, le vendé los rasguños como una buena esposa y comencé a planear mi venganza. 2 meses después de seguir a mi esposo infiel, me di cuenta de que necesitaba más que fotos de él besando a otra mujer. Necesitaba munición que lo destruyera por completo. A la mañana siguiente, después de que Ricardo se fue a una reunión con un cliente, que yo sabía que en realidad era un almuerzo con Gabriela, hice algo que me aterrorizaba. Entré a su despacho en casa. El estudio de Ricardo era su santuario, la única habitación de nuestra casa en la que nunca debía entrar. Lo mantenía cerrado con llave cuando no estaba, tratándolo como una especie de bóveda. Pero lo había visto esconder la llave meses atrás, bajo la base de su lámpara de escritorio. Pensaba que era muy listo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave en la cerradura. Mi corazón latía como si intentara escapar de mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Irrumpiendo en la oficina de mi propio esposo como una criminal? Pero tenía que saber, tenía que entender a qué me enfrentaba. La oficina estaba obsesivamente organizada.
archivadores alineados en una pared. Su escritorio estaba cubierto de pilas ordenadas de papeles. Todo etiquetado, todo en su lugar. Empecé con los cajones del escritorio, revisando cuidadosamente carpetas y documentos. La mayor parte eran cosas de negocios aburridas que no entendía. Contratos para proyectos de construcción, cartas de clientes, facturas de materiales. Pero en el cajón inferior, escondido bajo una pila de periódicos viejos, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta etiquetada Cuentas personales. Dentro había estados de cuenta de 3 bancos diferentes de los que nunca había oído hablar. No nuestra cuenta conjunta, no la cuenta comercial de la que Ricardo me había hablado. 3 cuentas completamente separadas a nombre de Ricardo solamente. Los números me marearon. Cientos de miles de pesos entrando y saliendo. Depósitos que parecían demasiado grandes para su negocio de bienes raíces. Retiros de efectivo de 400,000, 600,000, hasta 800,000 pesos a la vez. ¿De dónde venía este dinero? ¿Y a dónde iba? Tomé fotos de todo con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que volver a tomar varias fotos. Tenía que volver a poner cada papel exactamente donde lo encontré. Si Ricardo sabía que había estado aquí, no tenía idea de lo que podría hacer. En el archivador encontré más secretos. Documentos para una corporación llamada Inversiones Sandoval S.A.D.C.B., que Ricardo nunca había mencionado. Según los papeles, esta empresa poseía 7 propiedades alrededor de la ciudad. Propiedades que Ricardo me había dicho que pertenecían a sus clientes. Había estado mintiendo sobre sus activos, ocultando propiedades, escondiendo riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué me escondería esto? Luego encontré recibos que lo aclaraban todo. Un reloj de Cartier, 300,000 pesos. Un paquete de vacaciones a las Maldivas, 1,000,000 de pesos. Nunca habíamos ido a las Maldivas. Joyas de Berger Joyeros, 700,000 pesos. Nunca recibí joyas de Berger. Estas compras eran para Gabriela. Todo pagado con dinero de cuentas que yo no sabía que existían. Pero el peor descubrimiento estaba en una carpeta marcada Documentos Legales. Dentro había papeles de un abogado del que nunca había oído hablar. Los documentos discutían algo llamado Estrategias de Protección de Activos. No entendía toda la jerga legal, pero entendí lo suficiente para saber lo que estaba leyendo. Ricardo estaba moviendo dinero a cuentas en paraísos fiscales, creando empresas fantasma para ocultar riqueza, protegiendo activos de posibles acreedores o reclamos legales. Se estaba preparando para divorciarse de mí y se estaba asegurando de que yo no recibiera nada. Cada peso escondido, cada activo oculto, cada propiedad transferida a empresas que yo no podía tocar. Esto no era solo una aventura. Este era un plan calculado y metódico para destruir mi vida. Pasé 3 horas en esa oficina, fotografiando cada documento que parecía importante. Para cuando escuché el auto de Ricardo en la entrada, tenía todo cerrado de nuevo, y estaba en la cocina preparando una comida como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu reunión?, pregunté mientras besaba mi mejilla, el sabor de sus mentiras amargo en mi lengua. Productiva, dijo. El proyecto de Torres Reforma avanza más rápido de lo esperado. No había ningún proyecto en Reforma. Había visto su agenda, pero sonreí, asentí y le pregunté si quería algo de beber. Esa tarde hice otra cosa que nunca había hecho. Llamé a mi vieja amiga, Claudia. Habíamos perdido el contacto después de que renuncié a mi trabajo, después de que Ricardo me cortó lentamente de todos los que me importaban. ¡Valeria! La voz de Claudia sonaba sorprendida cuando contestó. Dios mío, ha pasado una eternidad. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda,
dije, mi voz apenas firme. Necesito que mires algunos documentos financieros. ¿Podemos vernos? Nos reunimos en un pequeño café en Coyoacán, al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar al que Ricardo pudiera ir. Claudia estaba igual que siempre, cabello rizado, ojos amables, la amiga que siempre me había dicho la verdad, incluso cuando no quería escucharla. Le mostré las fotos en mi teléfono. Las revisó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada imagen. Valeria, dijo finalmente, mirándome con preocupación, ¿de dónde sacaste esto? Son los papeles de negocios de mi marido, de su oficina. Claudia se quedó callada un largo momento, estudiando cada foto cuidadosamente. Luego me miró y vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Miedo. Valeria, algunas de estas transacciones parecen muy sospechosas. Las empresas fantasma, las cuentas offshore, estos retiros de efectivo. Esto parece lavado de dinero. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Lavado de dinero? ¿Qué significa eso? Significa tomar dinero de actividades ilegales y hacerlo parecer legal pasándolo por diferentes cuentas y empresas. Es un delito federal grave. No podía respirar. ¿Estás segura? No soy investigadora criminal, pero he visto suficientes casos de fraude financiero para reconocer los patrones. Mira esto. Tu marido está recibiendo grandes depósitos en efectivo de empresas que no parecen existir. Luego está moviendo ese dinero a través de varias cuentas diferentes antes de que termine en bancos extranjeros. Ese es un comportamiento de lavado de dinero de manual. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer mi teléfono. ¿Qué debo hacer? Necesitas hablar con alguien que se especialice en delitos de cuello blanco. Conozco a un comandante que trabaja en estos casos en la fiscalía. Comandante Marcos Rivera. Es muy bueno en lo que hace. Escribió su número en una servilleta y me la entregó. Valeria, por favor ten cuidado. Si tu marido está involucrado en lavado de dinero, podría ser peligroso. No le dejes saber que descubriste nada. Conduje a casa aturdida, el número del comandante quemándome en el bolsillo. Ricardo estaba en su oficina cuando regresé, probablemente moviendo más dinero ilegal mientras yo cocinaba la cena y fingía que todo era normal. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado, miré el techo e intenté procesar lo que había aprendido. Mi esposo no solo me estaba engañando, no solo planeaba dejarme sin nada. Era un criminal, un lavador de dinero trabajando con sabrá Dios qué tipo de gente. Y yo había sido su coartada perfecta, la esposa ingenua y obediente que no hacía preguntas y no causaba problemas. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, sentí algo que no había sentido en años. Rabia, pura, ardiente y justa rabia. Ricardo me había robado mi carrera, mi independencia, mi autoestima. Me había aislado de mis amigos, controlado cada peso que gastaba. Me había hecho sentir inútil y estúpida. Y ahora se suponía que debía aceptar en silencio ser desechada mientras él comenzaba una nueva vida con Gabriela, construida sobre dinero del narco y criminales. No, mañana llamaría al comandante Rivera. Mañana empezaría a contraatacar. Mañana le mostraría a Ricardo Sandoval lo que sucede cuando subestimas a la mujer que intentaste destruir. A la mañana siguiente, mis manos temblaban mientras marcaba el número que Claudia me había dado. Comandante Rivera, Unidad de Inteligencia Financiera. Hola, dije, mi voz apenas un susurro. Mi nombre es Valeria Montes. Claudia me dio su número. Creo que mi esposo está haciendo algo ilegal con dinero. Hubo una pausa. Señora Montes, ¿puede venir a la fiscalía esta tarde? Me gustaría discutir esto en persona. 2 horas después, estaba sentada en una pequeña oficina sin ventanas. El comandante Marcos Rivera
Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables y cabello canoso. Tenía las fotos de mi teléfono extendidas sobre su escritorio, estudiándolas con intensa concentración. «Señora Montes», dijo después de lo que pareció una eternidad, «¿cuánto tiempo ha estado su esposo involucrado en estas actividades financieras?» «No lo sé», admití, sintiendo las lágrimas arder detrás de mis ojos. «Acabo de encontrar estos papeles ayer. No tenía idea de que nada de esto existía». Él asintió lentamente. «Eso es común en estos casos. Las esposas a menudo se mantienen completamente a oscuras sobre las actividades criminales de sus parejas», señaló uno de los estados de cuenta. «Estas transacciones muestran un patrón claro de lavado de dinero. Su esposo está recibiendo grandes cantidades de efectivo de lo que parecen ser fuentes criminales y pasándolo por múltiples cuentas para ocultar su origen». «¿Qué tipo de fuentes criminales?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Basado en estas cantidades y patrones, probablemente organizaciones de narcotráfico, posiblemente el crimen organizado. El negocio inmobiliario de su esposo proporciona la coartada perfecta. Puede tomar dinero sucio, usarlo para comprar propiedades, luego vender esas propiedades y depositar las ganancias como ingresos comerciales legítimos. El dinero ilegal ahora está limpio». Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo de prisión podría enfrentar? El lavado de dinero es un delito federal grave. Dependiendo de las cantidades involucradas, podría estar enfrentando de 15 a 25 años en una prisión federal, más multas masivas y el decomiso de todos los activos comprados con fondos ilegales. «Todos los activos», repetí, las palabras resonando en mi cabeza. Todo, la casa, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones. Si fueron comprados con dinero lavado, el gobierno los incautará. Mi mente corría. Si Ricardo iba a la cárcel y perdía todo, ¿qué me pasaría a mí? Me quedaría sin nada, justo como él había planeado. Excepto que ahora no sería porque él me hubiera ganado en la corte de divorcio, sería porque era un criminal. «Comandante Rivera», dije lentamente, un plan formándose en mi mente. «¿Qué tal si le ayudo a armar un caso contra él? ¿Qué tal si pudiera obtener más evidencia?». Se reclinó en su silla, estudiando mi rostro cuidadosamente. «Señora Montes, eso sería extremadamente peligroso. Si su esposo sospechara que lo está investigando, podría volverse violento. Este tipo de gente no toma bien la traición». «Pero ya estoy en peligro, ¿no?», dije, mi voz más fuerte ahora. «Si está trabajando con criminales, si planea divorciarse de mí y dejarme en la calle, no estoy segura de todos modos. Al menos de esta manera estoy luchando». El comandante Rivera guardó silencio por un largo momento. «¿Qué propone exactamente?». «Tengo acceso a su oficina, su computadora, sus archivos. Podría copiar más documentos, grabar conversaciones, tal vez incluso averiguar con quién está trabajando». Me incliné hacia adelante, la desesperación haciéndome valiente. «Pero necesito protección y necesito garantías sobre lo que me pasará cuando esto termine». «¿Qué tipo de garantías?». «Quiero inmunidad de cualquier cargo relacionado con sus crímenes. Quiero protección si él o sus socios criminales intentan hacerme daño. Y quiero quedarme con algunos de los activos que fueron comprados con dinero legítimo de su negocio inmobiliario. No el dinero del narco, solo lo que ganó legalmente». El comandante Rivera sonrió por primera vez desde que llegué. «Señora Montes, piensa como una fiscal. Déjeme hacer algunas llamadas y ver qué podemos arreglar». 3 días después, me senté en una sala de conferencias con el comandante Rivera y una agente del Ministerio Público llamada Sara Checa. Habían preparado un acuerdo de cooperación oficial, páginas y páginas de lenguaje legal que básicamente decían que ayudaría a destruir a mi esposo a cambio de mi libertad y mi seguridad financiera. «Señora Montes», explicó Sara, «trabajará como informante confidencial.
Le proporcionaremos dispositivos de grabación y la entrenaremos sobre cómo reunir evidencia de manera segura, pero debe entender los riesgos. Si su esposo descubre lo que está haciendo, podría estar en grave peligro físico. La gente con la que trabaja no duda en usar la violencia. Entiendo, dije, y lo decía en serio. Entendía que estaba poniendo mi vida en riesgo, pero también entendía que quedarme callada significaba dejar que Ricardo me destruyera de todos modos. ¿Cuándo empezamos? Durante los siguientes 2 meses me convertí en alguien que nunca pensé que podría ser. De día jugaba a la esposa obediente, cocinando, limpiando, preguntándole a Ricardo sobre su aburrido día. Pero cada momento que él estaba fuera de la casa, yo estaba trabajando. Instalé pequeños dispositivos de grabación en su oficina y su auto. Dispositivos tan pequeños que parecían botones de camisa. Copié archivos de su computadora en memorias USB, mi corazón acelerándose cada vez que escuchaba un ruido en la casa. Fotografié cada documento que pude encontrar, construyendo una imagen completa de su imperio criminal. Y la evidencia era abrumadora. Ricardo estaba lavando dinero para una organización de narcotráfico dirigida por un hombre llamado Dante Morales. Recibía pagos en efectivo de 1,5 a 3 millones de pesos a la vez. Luego usaba su empresa inmobiliaria para comprar propiedades con ese dinero. Más tarde, vendían las propiedades y depositaba las ganancias en cuentas bancarias legítimas. El dinero sucio salía luciendo perfectamente limpio, pero Ricardo se había vuelto codicioso. En lugar de solo tomar su porcentaje por lavar el dinero, había estado robando efectivo extra para sí mismo. 400,000 aquí, 600,000 allá, robando a los narcos. Y estaba usando ese dinero robado para financiar su aventura con Gabriela. Cada joya, cada cena cara, cada regalo de lujo, todo pagado con dinero robado a criminales que lo matarían sin pensarlo 2 veces si se enteraran. Grabé conversaciones donde Ricardo se jactaba ante su socio de negocios sobre lo fácil que era engañar a las autoridades. Fotografié reuniones donde hombres de aspecto peligroso le entregaban maletines llenos de efectivo. Documenté cada transacción, cada mentira, cada crimen. La parte más difícil era fingir que todo era normal. Ricardo llegaba a casa cada noche, me besaba, me contaba sobre su día, inventando historias sobre tratos comerciales legítimos, mientras yo sabía que había pasado la tarde con capos y criminales. «Te ves diferente últimamente», dijo una noche durante la cena. «Más segura. Me gusta». Si tan solo supiera por qué estaba segura. Si tan solo entendiera que cada palabra amable que me decía era otro clavo en su ataúd. «He estado leyendo más», dije, lo cual era cierto. Había estado leyendo todo lo que podía encontrar sobre lavado de dinero, crimen organizado, juicios orales, aprendiendo cómo destruir al hombre que había intentado destruirme. «Eso es maravilloso, querida. El conocimiento es poder». «Sí, Ricardo, el conocimiento es poder, y tengo todo el conocimiento que necesito para acabarte». Después de 2 meses, el comandante Rivera me dijo que teníamos suficiente evidencia para arrestar a Ricardo e incautar todos sus activos. Pero pedí una semana más. Quería estar en esa sala de divorcio. Quería ver a Ricardo pensar que había ganado todo. Quería ver su cara cuando su plan perfecto se derrumbara a su alrededor. «¿Estás segura?», preguntó el comandante Rivera. «Ya ha tomado riesgos enormes. ¿Podemos arrestarlo ahora?» «No», dije firmemente. «Quiero que sienta lo que yo sentí. Quiero que sepa lo que es que te quiten todo en un instante. Quiero que entienda que me subestimó por completo». El comandante Rivera sonrió. «Una semana entonces, pero después de eso nos movemos». La trampa estaba puesta. Ricardo pensaba que estaba entrando en un tribunal de lo familiar donde me dejaría sin nada. No tenía idea
de que estaba caminando hacia su propia destrucción. El juicio de divorcio comenzó una fría mañana de martes en noviembre. Llevaba un vestido negro sencillo que me hacía ver pequeña y vulnerable. Exactamente la imagen que quería proyectar. Ricardo llegó con su equipo de 3 abogados, todos cargando portafolios caros y vistiendo trajes que costaban más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Se veían seguros, victoriosos, como si estuvieran aquí por una formalidad, no una pelea real. «Buenos días, Valeria», dijo Ricardo, su voz goteando falsa preocupación. «Espero que podamos pasar por esto rápida y amistosamente». Amistosamente. Como si no hubiera estado planeando mi destrucción financiera durante años. Como si no hubiera estado robando narcotraficantes para comprar regalos a su amante mientras me mantenía con una mesada de 10,000 pesos a la semana. «Solo quiero lo que es justo, Ricardo», dije suavemente, interpretando mi papel a la perfección. Me dio palmaditas en el hombro como si fuera una niña confundida. «Por supuesto que sí, querida. No te preocupes. Me aseguraré de que estés bien cuidada». ¿Cuidada? ¿Con una mesada mensual que apenas cubriría la renta de un departamento pequeño? Mientras tanto, él vivía en nuestro penthouse con Gabriela, rodeado de lujos comprados con dinero robado. Gabriela llegó unos minutos después, y verla hizo que me hirviera la sangre. Llevaba un traje de diseñador azul rey que probablemente costaba unos 100,000 pesos. Su cabello rubio estaba perfecto, su maquillaje impecable, sus joyas costosas y de buen gusto. Se sentó en la galería directamente detrás de Ricardo, su presencia enviando un mensaje claro. Ella ya había ganado. Ella ya era la próxima señora de Sandoval. Y a su lado, doña Constanza se sentó con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Llevaba perlas y un traje Chanel azul marino, luciendo como toda una matriarca de la alta sociedad. Le susurró algo a Gabriela y ambas mujeres se rieron suavemente. Creían que esto era una celebración, una coronación. No tenían idea de que era un funeral. Cuando entramos a la sala, el abogado principal de Ricardo, el licenciado Hernán Herrera, tomó el control de inmediato. Era todo lo que esperarías de un abogado que cobra 30,000 pesos la hora. Alto, distinguido, canoso, perfectamente peinado, voz suave y autoritaria. «Su señoría», comenzó dirigiéndose a la jueza Patricia Velázquez. «Este es un caso sencillo. Mi cliente, el señor Ricardo Sandoval, es un exitoso desarrollador inmobiliario que ha mantenido a su esposa durante 8 años. La señora Montes no tiene experiencia laboral ni habilidades comerciales y ha hecho 0 contribuciones financieras al matrimonio. Está solicitando un acuerdo irrazonable que devastaría el negocio y el sustento de mi cliente». Tenía gráficos, tablas que mostraban los ingresos de Ricardo a lo largo de los años, diagramas que demostraban mi falta de contribución, testimonios de testigos que me pintarían como una cazafortunas que había atrapado a un hombre inocente. Fue una clase magistral de asesinato de reputación y todo eran mentiras. Constanza subió al estrado primero. Se veía perfecta como siempre, cada cabello en su lugar, su voz clara y fuerte mientras juraba decir la verdad. ¡Qué chiste! «Señora Sandoval», dijo Herrera, ¿puede describir el matrimonio de su hijo con la demandada? «Fue difícil desde el principio», dijo Constanza, con la voz llena de falsa tristeza. «Ricardo se esforzó mucho para ayudar a Valeria a mejorar. Pagó clases de etiqueta, cursos de cultura, incluso contrató tutores para ayudarla a entender de arte y literatura. Pero ella no mostró interés en superarse ni en apoyar la carrera de Ricardo». Mentiras. Todo mentiras. Ricardo nunca había pagado por ninguna clase o tutor. Lo único por lo que había pagado era por mi silencio y sumisión. ¿La señora Montes hizo algún esfuerzo para encajar en el círculo social de su familia? Constanza negó con la cabeza con pesar. «Me temo que no. Avergonzó a Ricardo en eventos de negocios.
Se negó a participar en obras de caridad. No tenía comprensión de las obligaciones sociales que conlleva estar casada con un hombre de la posición de Ricardo. Francamente, licenciado Herrera, me sorprende que el matrimonio durara tanto como duró. Quería levantarme y gritar que estaba mintiendo, que había pasado 8 años criticando todo lo que hacía, haciéndome sentir inútil, conspirando para reemplazarme con Gabriela. Pero me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, interpretando a la esposa débil y derrotada, porque sabía lo que venía. Mi abogado, un hombre nervioso llamado Roberto Chan, que parecía completamente fuera de su elemento, intentó un contrainterrogatorio débil. Señora Sandoval, ¿no es cierto que su hijo controlaba todas las finanzas en su matrimonio? Constanza sonrió con indulgencia. Ricardo manejaba el dinero porque es bueno con las finanzas. Valeria no mostró interés en aprender sobre esas cosas. Prefería gastar en lugar de ahorrar. ¿Y no es cierto que usted alentó la relación de su hijo con la señorita Romero? Los ojos de Constanza brillaron con ira, y vi un destello de la mujer viciosa debajo de la fachada de dama de sociedad. No tengo idea de lo que está insinuando, licenciado Chan. Roberto se sentó rápidamente, claramente intimidado. Quería decirle que estaba bien, que su débil actuación era parte del plan, pero simplemente miré mis manos e intenté parecer vencida. A continuación, Ricardo subió al estrado. Se veía guapo y sincero en su traje oscuro, la imagen de un hombre de negocios exitoso que había sido agraviado por su codiciosa esposa. «Su señoría», dijo Ricardo con la voz llena de dolor. «Amaba profundamente a Valeria cuando nos casamos, pero nuestro matrimonio se volvió imposible. Ella no tenía interés en construir una vida juntos o apoyar mi carrera. Gastaba dinero frívolamente, 10,000 pesos a la semana en gastos del hogar, y se negaba a asumir la responsabilidad de administrar nuestra casa correctamente. 10,000 pesos a la semana eran frívolos mientras él gastaba 300,000 en un reloj. Mientras llevaba a Gabriela a vacaciones de 1,000,000 de pesos. La audacia me daban ganas de gritar. Intenté todo para ayudarla, continuó Ricardo, con la voz quebrándose levemente como si estuviera luchando contra la emoción. Sugerí que tomara clases para mejorar sus habilidades. Me ofrecía conectarla con consejeros profesionales, pero ella parecía contenta de vivir de mi arduo trabajo, sin aportar nada a cambio. Más mentiras. Hermosas y convincentes mentiras, dichas por un hombre que había tenido 8 años para perfeccionar su actuación. Herrera guió a Ricardo a través de un relato detallado de nuestro matrimonio que no tenía parecido con la realidad. En la versión de Ricardo, yo era perezosa, egoísta y financieramente irresponsable. Él era el esposo sufrido que había intentado todo para salvar nuestro matrimonio. ¿Qué tipo de acuerdo está solicitando, señor Sandoval? Quiero ser justo, su señoría, dijo Ricardo, mirando directamente a la jueza Velázquez, con esos ojos sinceros que me habían engañado durante tantos años. Solicito que Valeria reciba una modesta mensualidad de 40,000 pesos durante 2 años, más asistencia de capacitación laboral para ayudarla a ser autosuficiente. No le guardo rencor, pero no puedo seguir manteniendo a alguien que se niega a mantenerse a sí misma. 40,000 pesos al mes en la Ciudad de México, donde la renta sola se comería la mayor parte de eso. Mientras tanto, Ricardo se quedaría con nuestro penthouse, con valor de 80 millones. Se quedaría con sus autos de lujo. Se quedaría con sus cuentas en el extranjero, llenas de dinero robado. La sala estaba en silencio cuando Ricardo terminó su testimonio. Incluso yo tuve que admitir que era convincente. Si no supiera la verdad sobre sus crímenes y su aventura, podría haberle creído. Vi a Gabriela tocar el hombro de Ricardo cuando regresó a su asiento. Un gesto posesivo, un reclamo público.
Ella pensaba que había ganado. Todos lo hacían. Cuando fue mi turno de testificar, interpreté mi papel a la perfección. Hablé en voz baja sobre cómo había intentado ser una buena esposa, cómo había administrado nuestro hogar y apoyado la carrera de Ricardo en formas que no aparecían en los estados financieros. Pero incluso para mis propios oídos, sonaba débil, poco convincente. El contrainterrogatorio de Herrera fue brutal. Me hizo admitir que no tenía ingresos, ni ahorros, ni habilidades laborales que me permitieran mantenerme. Cuestionó cada gasto que había hecho, torciendo cada compra como evidencia de mi irresponsabilidad. Gastó 1,200 pesos en el supermercado en una sola visita, señora Montes. Sí, ¿No es excesivo para una persona? Estaba comprando comida para los dos, productos orgánicos. Según este recibo, las verduras normales no son lo suficientemente buenas para usted. Simplemente pensó, usted no piensa en el dinero, ¿verdad, señora Montes? Simplemente gasta lo que quiere porque sabe que su esposo lo pagará. Para cuando terminó conmigo, parecía todo lo que habían afirmado. Una mujer mimada y desconsiderada que había vivido de la generosidad de su esposo y ahora exigía más. Al final del día, estaba claro quién había ganado. Los abogados de Ricardo sonreían. Gabriela prácticamente brillaba de triunfo. Constanza parecía que ya estaba planeando la recepción de la boda. Ricardo se inclinó hacia mí mientras nos preparábamos para irnos, su voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escuchar. Nunca volverás a tocar mi dinero, Valeria, ni un solo centavo. La crueldad en su voz era impresionante. Este era el hombre que había amado, el hombre alrededor del cual había construido mi vida, y estaba disfrutando de mi destrucción. Detrás de él, Gabriela se inclinó hacia adelante y susurró lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. Así es, cariño. Cariño. Llamaba a mi esposo cariño, como si ya le perteneciera. Constanza captó mi mirada y sonrió fríamente. Ella no merece ni un centavo del dinero Sandoval. Creían que habían ganado. Creían que me habían destruido por completo. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, regresamos a la sala del tribunal para el fallo de la jueza Velázquez. Ricardo y su equipo se veían relajados, seguros. Gabriela llevaba otro traje de diseñador caro. Constanza estaba sentada a su lado, ambas susurrando como viejas amigas, planeando un viaje de compras. Yo llevaba el mismo vestido negro sencillo. Me veía pequeña y derrotada. Interpreté mi papel por última vez. La jueza Velázquez tomó asiento y miró la sala. Antes de emitir mi fallo, entiendo que hay una pieza adicional de evidencia que debe presentarse. Roberto Chan se puso de pie, sus manos temblando mientras metía la mano en su maletín. Por un momento, casi sentí lástima por él. Él pensaba que estábamos a punto de perder. No tenía idea de lo que había en ese sobre. «Su señoría», dijo, con la voz temblorosa. «La señora Montes ha preparado una carta para la consideración del tribunal». Herrera parecía confundido. «Su señoría, no se nos informó de ninguna evidencia adicional. Esto es altamente irregular». «La carta fue enviada a mi despacho esta mañana», dijo la jueza Velázquez con calma. «La revisaré ahora». Roberto caminó hacia el estrado y le entregó un sobre blanco. Mi corazón latía con fuerza mientras la veía abrirlo con cuidado. Esto era todo. 2 meses de terror, de llevar una doble vida, de arriesgarlo todo. Todo se reducía a este momento. Ricardo frunció el ceño, su confianza resbalando ligeramente. «¿Qué carta?», le preguntó Herrera lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera. Herrera negó con la cabeza, claramente molesto. «No tengo idea». Gabriela se movió en su asiento, su postura perfecta volviéndose menos perfecta.
Los ojos fríos de Constanza se entrecerraron mientras miraba el sobre. La jueza Velázquez sacó los papeles y comenzó a leer. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio latido. Podía escuchar el crujido del papel mientras pasaba cada página. Al principio, su expresión no cambió. Profesional, neutral. Luego, lentamente, sus cejas comenzaron a elevarse. Sus ojos se abrieron. Se inclinó hacia adelante, leyendo más intensamente. Leyó durante lo que pareció una eternidad. Los abogados de Ricardo comenzaron a susurrar entre ellos, confundidos y preocupados. Ricardo me miraba fijamente, tratando de averiguar qué demonios podría haber escrito que importara. Todavía se veía seguro, pero ahora había algo más en sus ojos. Preocupación. La jueza Velázquez terminó de leer y levantó la vista. Miró a Ricardo por un largo momento, luego a Gabriela, luego a Constanza y luego soltó una carcajada. No una risita educada, no una diversión judicial contenida, una carcajada profunda y genuina que resonó en las paredes. Se rió tan fuerte que tuvo que quitarse los lentes para limpiarse las lágrimas de los ojos. «¡Ay, esto es bueno!», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Esto es muy, muy bueno». Vi las sonrisas confiadas desaparecer de sus rostros, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La cara de Ricardo se puso pálida. La boca de Gabriela se abrió. La compostura gélida de Constanza se rompió, y por primera vez en 8 años, vi miedo genuino en sus ojos. La jueza Velázquez se compuso y miró directamente a Ricardo. Cuando habló, su voz era clara y afilada. «Señor Sandoval, según esta carta, su esposa ha estado cooperando con la unidad especializada en delitos fiscales y financieros de la Fiscalía General de la República durante los últimos 2 meses. Ella ha proporcionado amplia evidencia de su operación de lavado de dinero, incluidas grabaciones, fotografías y documentos financieros detallados». Ricardo saltó de su asiento. «¡Eso es imposible! Ella no sabe nada de mis negocios». «Siéntese, señor Sandoval», dijo la jueza Velázquez bruscamente. «Según el comandante Marcos Rivera de la Policía Federal Ministerial, usted ha estado lavando dinero para la organización de narcotráfico Morales. Ha estado recibiendo pagos en efectivo que oscilan entre 1.5 y 3 millones de pesos, utilizando su negocio inmobiliario para limpiar ese dinero a través de compras y ventas de propiedades». La sala estalló. Herrera estaba tratando de que Ricardo se sentara y se callara. Ricardo me miraba con una mezcla de shock y rabia que me habría aterrorizado hace 2 meses. Pero ahora solo le devolvía la mirada. Fría, tranquila, poderosa. Además, continuó la jueza Velázquez, ha estado desviando fondos de sus socios criminales, utilizando ese dinero robado para financiar una aventura extramarital. Gabriela jadeó, llevándose la mano a la garganta. «Ricardo, ¿de qué está hablando?». La jueza Velázquez dirigió su atención a Gabriela. «Señorita Romero, las joyas, las vacaciones, las cenas costosas, todo fue pagado con dinero robado a narcotraficantes. Debería contactar a un abogado de inmediato. Aceptar regalos comprados con el producto de una actividad criminal puede convertirla en cómplice de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito». El color desapareció de la cara de Gabriela. Miró a Ricardo con horror, finalmente entendiendo que cada regalo que le había dado, cada gesto romántico, era evidencia de graves delitos federales. «No lo sabía», susurró. «No tenía idea». Pero era demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para todos ellos. Constanza se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Esto es absurdo. Mi hijo es un hombre de negocios respetado. Esto es algún tipo de trampa». La jueza Velázquez miró a Constanza con abierto disgusto. «Señora Sandoval, su hijo enfrenta cargos federales por lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada. El Estado incautará todos los activos comprados con fondos ilegales.
Eso incluye su hacienda familiar en Valle de Bravo, que fue comprada con dinero lavado, los vehículos, las cuentas bancarias, la mayoría de las acciones de la compañía. La compostura de hielo de Constanza finalmente se hizo añicos por completo. Se hundió en su asiento, con el rostro ceniciento. «Esto no puede estar pasando», susurró. Oh, pero estaba pasando, y yo estaba amando cada segundo. El abogado de Ricardo le susurraba frenéticamente al oído, pero Ricardo lo apartó de un manotazo. Me miró a través de la sala, su rostro retorcido de rabia e incredulidad. «Valeria, no tienes idea de lo que has hecho. Esta gente no perdona la traición. Has firmado tu propia sentencia de muerte». Me levanté lentamente. Durante 8 años me había estado sentando, encogiendo, haciéndome pequeña para este hombre. No más. «Sé exactamente lo que he hecho, Ricardo», dije, mi voz firme y fuerte. «Eres un criminal que usó nuestro matrimonio como fachada para actividades ilegales. Planeaste divorciarte de mí y dejarme sin nada mientras comenzabas una nueva vida con dinero robado. Controlaste cada aspecto de mi existencia. Me aislaste, me humillaste, me hiciste sentir inútil y me subestimaste por completo». La sala estaba en silencio, todos mirándome, a esta mujer que todos pensaban que era débil, estúpida e indefensa. «Tú me enseñaste que el conocimiento es poder, Ricardo. ¿Recuerdas? Simplemente nunca imaginaste que usaría esa lección para destruirte». La jueza Velázquez me miró con algo parecido al respeto. «Señora Montes, como testigo cooperante en una investigación federal activa, tiene derecho a protección bajo el programa de testigos protegidos. La Fiscalía ha acordado permitirle retener todos los activos que se pueda probar que fueron comprados con ingresos legítimos del negocio inmobiliario del señor Sandoval». «¿Cuánto es eso?», preguntó Ricardo desesperadamente. «¿Cuánto le están dando?». Según el análisis de contabilidad forense, aproximadamente el 55% de sus activos provinieron de ingresos comerciales legítimos. La señora Montes recibirá esos activos. Además, recibirá un pago compensatorio por su cooperación y una recompensa sustancial del Estado por su asistencia en esta investigación. El rostro de Ricardo se puso blanco. Se hundió en su silla mientras la realidad finalmente lo golpeaba. Todo se había ido. Su negocio, su dinero, su libertad, su futuro con Gabriela. Todo porque asumió que su esposa era demasiado débil y demasiado estúpida para defenderse. La jueza Velázquez miró directamente a Ricardo y sonrió. «Jaque mate, señor Sandoval». Las puertas de la sala se abrieron. El comandante Rivera entró con otros 2 agentes federales. Caminaron por el pasillo con determinación, sus placas visibles en sus cinturones. «Agentes de la Policía Federal Ministerial están aquí para arrestar al señor Sandoval». La jueza Velázquez anunció. «Este procedimiento de divorcio queda suspendido, pendiente del resultado de los cargos penales federales». Ricardo se puso de pie cuando los agentes se acercaron. Me miró por última vez, su rostro una mezcla de rabia, incredulidad y algo que podría haber sido respeto. «No tienes idea de lo que has hecho, Valeria». Encontré sus ojos sin pestañear. «Sé exactamente lo que he hecho. Recuperé mi vida». El comandante Rivera dio un paso adelante. «Ricardo Sandoval está bajo arresto por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y fraude fiscal». Mientras esposaban a mi esposo y le leían sus derechos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante 8 años había estado viviendo una mentira, casada con un hombre que me veía como nada más que una tapadera conveniente para sus crímenes, un marcador de posición hasta que encontrara a alguien mejor. Pero ya no era un marcador de posición. Gabriela salió disparada de la sala, sus tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente en el piso de mármol.
Ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a abogados para distanciarse de los crímenes de Ricardo. Su rímel corría por su cara y su traje costoso no podía ocultar el pánico en sus ojos. Todos esos regalos de lujo, todos esos gestos románticos, ahora eran evidencia que destruiría su carrera y posiblemente la llevaría a prisión. Constanza siguió a Gabriela, su rostro ceniciento y envejecido. La mujer que había pasado 8 años criticándome, planeando mi reemplazo, tratándome como si no fuera digna de su precioso hijo. Parecía que había envejecido 20 años en 20 minutos. La hacienda familiar de la que estaba tan orgullosa, incautada por el gobierno. El apellido Sandoval que valoraba por encima de todo, ahora sinónimo de delitos federales y escándalo. Las 2 mujeres que habían planeado celebrar mi destrucción, ahora enfrentaban su propia ruina. Y yo salí de ese tribunal como una mujer libre. Salí de ese edificio hacia el sol de noviembre, y por primera vez en 8 años pude respirar. Realmente respirar. El programa de protección de testigos me instaló en una ubicación segura mientras el caso de Ricardo iba a juicio. El comandante Rivera me mantuvo actualizada sobre todo. Ricardo intentó hacer un trato, por supuesto. Trató de afirmar que era una víctima, que había sido obligado a lavar dinero por amenazas. Pero con toda la evidencia que había reunido, grabaciones de él presumiendo de sus esquemas, fotos de él aceptando efectivo de narcos conocidos, documentos financieros que mostraban años de fraude sistemático, no hubo defensa. Fue sentenciado a 22 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, sin libertad condicional. Gabriela fue acusada como cómplice. Perdió su licencia de arquitecta y enfrentó 5 años de libertad condicional. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, destruido. Todo porque pensó que estaba consiguiendo un marido rico y exitoso. En cambio, consiguió un criminal. Y Constanza perdió todo: su casa, su dinero, su posición social, su hijo. Ahora vive en un pequeño departamento en la colonia Doctores, lejos de los clubes de campo y los eventos de sociedad que solía gobernar. En cuanto a mí, el acuerdo de cooperación me dio el 55% de los activos legítimos de Ricardo, el penthouse, 2 de los autos, 3 propiedades que habían sido compradas con dinero legal, más una recompensa de 5 millones de pesos del gobierno federal por mi asistencia. De repente, era más rica de lo que había sido en mi vida, y esta vez era mi dinero a mi nombre, bajo mi control. Nadie para decirme que no podía gastar 1,200 pesos en comida orgánica. Vendí el penthouse. Demasiados malos recuerdos. Demasiado dolor en esas paredes. Compré un departamento más pequeño en Coyoacán, con grandes ventanas y espacio para un estudio de arte. Regresé a la escuela, obtuve mi maestría en administración de empresas, comencé mi propia consultoría de marketing, ayudando a pequeñas empresas a crecer. La carrera que Ricardo me había hecho abandonar, la reconstruí más fuerte que antes. Y lentamente, dolorosamente, me reconstruí a mí misma también. Me reconecté con Claudia y las otras amigas de las que Ricardo me había aislado. Me recibieron de nuevo con los brazos abiertos, sin juzgarme ni una vez por los años que había pasado atrapada en ese matrimonio. Empecé a salir en citas de nuevo, aunque me lo tomé con calma. Aprender a confiar no fue fácil después de 8 años con Ricardo, pero estaba aprendiendo. Aprendiendo que no todos los hombres controlan y manipulan. Aprendiendo que el amor real no requiere que te hagas pequeña. Aprendiendo que merecía respeto, compañerismo, igualdad. A veces pienso en ese día en la sala del tribunal, la mirada en el rostro de Ricardo cuando la jueza Velázquez soltó esa carcajada. El momento en que se dio cuenta de que su plan perfecto había sido destruido por la esposa que pensaba que era demasiado débil para defenderse. Y sonrió, porque Ricardo me enseñó una lección importante.
incluso si no tenía la intención de hacerlo. Me enseñó que el conocimiento es poder, que subestimar a alguien es el error más grande que puedes cometer, que la persona a la que has empujado al borde es la persona más peligrosa de todas porque no tiene nada que perder. Yo fui esa persona, la esposa que aisló, controló, humilló y planeó descartar, y me convertí en la mujer que lo destruyó. Esa es mi historia. El día que mi esposo, su amante y su madre pensaron que me habían destruido, fue el día que yo los destruí a los tres. Ricardo cumple actualmente el tercer año de su sentencia de 22 años. Escuché que no se está adaptando bien a la vida en prisión. Aparentemente, a los narcos no les gusta la gente que les roba, incluso tras las rejas. Gabriela perdió su licencia de forma permanente. Lo último que supe fue que estaba trabajando de vendedora en una tienda departamental, muy lejos del estilo de vida de lujo que Ricardo le prometió. Y Constanza perdió todo: su casa, su dinero, su posición social, su hijo. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo mi vida más fuerte, más inteligente y finalmente libre. Tengo mi propio negocio, mi propio dinero, mi propia vida. Nadie me controla, nadie me hace sentir pequeña, nadie me dice que no soy suficiente. Y cada día me despierto agradecida de haber encontrado la fuerza para contraatacar. ¿Disfrutaste mi historia? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan mis historias. Si te gustó este relato, puedes apoyarme dándole al botón de super gracias para que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Cada granito de arena me ayuda a seguir creando contenido y estoy muy agradecida con esta comunidad. Muchas gracias por su dulce apoyo. Sus comentarios, sus me gusta, sus suscripciones significan todo para mí. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de venganza que te recomiendo mucho. Historias de personas que lucharon contra quienes les hicieron daño. Historias de justicia y triunfo. Y hay mucho más en mi canal. Más historias de supervivencia, de fuerza, de personas que se niegan a ser víctimas. No olvides suscribirte para que nunca te pierdas una nueva historia. Nos vemos en la próxima, con amor y respeto. Recuerden, nunca subestimen a la persona que han subestimado. Podría estar planeando su caída.